Sanamente es una coproducción de CNN Chile con Fundación Rasmus y Grupo CAP. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas una vez más a Sanamente. Quiero partir saludando a tanta gente que nos ha escrito desde La Serena, Curanilahue, Arica, Melipilla, Puerto Varas. Esos son los que recuerdo hasta ahora que están desde distintos lugares de Chile viendo Sanamente y que lo comentan con sus familias, con sus amigos y amigas, que lo ven en pareja como un panorama. No nos deja de sorprender el enorme interés que despierta esta cuestión que somos nosotros mismos en nuestras distintas etapas de la vida, sintiendo, doliéndonos, superando barreras. Entonces, primero, un gran abrazo del equipo de Sanamente para todos ustedes que están ahí del otro lado. Muchas gracias por estar ahí. Y hoy queremos, como siempre, contarles algo de lo que veremos en este capítulo. Estaremos en una conversación con la doctora Olga Toro, psicóloga, doctora en salud pública, académica de la Escuela de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, que nos va a ayudar a comprender un poco más cómo está este panorama actual, cuáles podrían ser las nuevas formas de aproximarnos a nuestro propio bienestar, al cuidado de nuestra propia salud mental y también a esto que tanto promovemos nosotros, que es la salud y el bienestar de todos los otros que nos rodean, que inevitablemente está relacionado con nosotros mismos. También hablaremos sobre la dismorfia corporal. ¿Han escuchado ese concepto suena complicado, pero en realidad es esta idea de cómo nos relacionamos con cómo nos percibimos, con cómo nos vemos, qué tan parecido es lo que vemos respecto de lo que somos? Esto y tanto más en este capítulo que ahora comienza en Sanamente. Hoy sabemos que la ludopatía es un trastorno de salud mental, es una adicción en el que una persona pierde el control sobre su conducta de juego y genera un patrón que definitivamente daña de forma profunda su salud mental, pero también la de su entorno, tiene enormes impactos. ¿Cuáles son algunas de las señales que ustedes podrían identificar en aquellas personas que nos rodean y que pueden tener un trastorno del juego? Y pongo especial énfasis en lo relevante que es atender esto, porque hoy hemos visto conductas de adicción al juego en niños muy pequeños, sobre todo mientras todavía no se regula adecuadamente el acceso, por ejemplo, a las apuestas. Esto es realmente importante. Antes solo era para personas que podían acceder, por ejemplo, a los casinos, pero hoy hemos visto graves aumentos en trastornos de la conducta de juego en niños de 12 años. Por eso es tan relevante verlo y lo revisamos en la siguiente nota de Miranda Aspe. En la publicidad, en nuestros celulares, en el espacio público, estamos expuestos a los juegos de azar y apuestas a diario, sin distinguir contexto ni edad. La simulación de control y la obtención rápida de dinero son algunas características que facilitan traspasar la línea de la diversión hacia el juego problemático y la ludopatía. La ludopatía se considera dentro de las adicciones comportamentales y lo que implica es un juego que se vuelve compulsivo y que merma distintas áreas de la vida del sujeto, de la persona que está enfrentando este problema, a pesar de que pueda ser consciente de los mismos problemas que se le van generando. Y este componente compulsivo impide que pueda dejar de hacerlo. Por ejemplo, este es un diagnóstico reconocido en el DSM-5. Se reconoció alrededor de 1980, pero se reclasificó hace aproximadamente una década. Así, el trastorno del juego se consideró inicialmente un trastorno del control de impulsos en psiquiatría, y un cambio importante en 2013 fue su traslado a las categorías de adicciones junto con los trastornos por consumo de sustancias. Es decir, pese a que las personas pueden notar consecuencias negativas como ver afectada su salud mental, física y sus relaciones interpersonales, la compulsión va más allá de la voluntad. A nivel mundial, 49,1% de los hombres y 37,4% de las mujeres reportaron haber participado en juegos de azar. Y según la Organización Mundial de la Salud,
A nivel global, 1,2% de la población adulta tiene un trastorno del juego. Sus causas son múltiples, factores que van desde lo contextual, lo socioeconómico y psicológico. Alguien que está muy solo, que no tiene otras maneras de encontrar, por ejemplo, placer o entretención, claro, podría ser más proclive, pero no son condicionantes exclusivas de desarrollar una ludopatía, sino que creo que es el complemento de todas estas variables que te mencionaba. Las cifras lo indican. Las personas con ludopatía tienen 15 veces más probabilidades de morir por suicidio que la población general. No solo tiene consecuencias en quien apuesta o juega, sino que su impacto también es en el entorno. Por cada persona que participa en juegos de azar y de apuestas de alto riesgo, se ven afectadas un promedio de otras 6. Hay efectos negativos en sus relaciones, en su capacidad para trabajar o estudiar. Mentir sobre el dinero. Muchas de las consecuencias giran en torno al impacto y el daño financiero. Ya sea en videojuegos, apuestas deportivas o en un casino, en todos se activa el sistema de recompensa y el circuito dopaminérgico. Gran parte de lo que sabemos de la neurociencia sobre el papel de la dopamina es que está interesada en las señales que predicen la disponibilidad de la recompensa, y en condiciones aleatorias o fortuitas, el sistema dopaminérgico se activa durante la anticipación, cuando se espera para saber si se ha ganado o perdido. Y esto es muy importante, porque significa que en los juegos de azar, la respuesta dopaminérgica se produce en la apuesta en sí, independientemente de si la persona gana o pierde. Es decir, no importa el resultado, siempre reciben esa respuesta dopaminérgica. Si nos centramos como en lo biológico, estaría implicado el sistema de recompensa, la activación de todas las vías dopaminérgicas que están vinculadas al placer, y también involucra en el fondo la parte como prefrontal del cerebro que influye en la toma de decisiones. Pero, como te mencionaba antes, creo que hay que ser muy cuidadoso y puede ser un error reducir esto a un fenómeno biológico cuando lo social, lo cultural, lo político es tan relevante en las experiencias actualmente. Buenas tardes. Estamos listos para hacer el ingreso. Tal como lo muestra El Camino, un corto de Wolf BCPP, la productora Landia y la Fundación Contradicción, el panorama ha cambiado. La edad promedio de una persona con ludopatía era 45 años y ahora comienza a los 15. Así también lo respalda Pantallas que Atrapan, un estudio inédito de la organización Red Preventiva Chile y la Corporación de Juego Responsable. El perfil del jugador en línea hoy día son 40% hombres, 13% mujeres. Los hombres apuestan mayoritariamente en deporte y las mujeres en azar. El perfil tiene que ver con las microapuestas. Hasta 10.000 pesos mensuales están apostando. Juegan mayoritariamente hasta 30 minutos. El mismo estudio indica que 58% de los jóvenes estudiantes de 12 a 32 años han apostado alguna vez en su vida. Y pese a la variación en la prevalencia dependiendo del género, las motivaciones en la población estudiantil son similares. 53% lo hace para ganar dinero, 36% por aburrimiento y 35% solo por curiosidad. Además, gracias a estas cifras, se confirma que existe una correlación entre videojuegos y apuestas. Quienes tienen videojuegos, y muchos papás no entienden el problema que hay detrás de comprarle el cofre al niño, la armadura, para que aprenda inglés, para que haga lo que quiera, es que las lógicas que siguen los videojuegos son muy similares a las de las casas de apuestas. Cualquier persona que compre algo en un videojuego se va a ver expuesto a que la publicidad que empieza a recibir en el videojuego termine siendo de alguna casa de apuestas. Este tipo de juegos, de apuestas, son promocionados, se presentan, la facilidad del acceso permite que se vayan involucrando con mayor profundidad y dependencia también a ellos. Hay un componente importante, creo que tiene la publicidad, que está acompañada muchas veces por personas que pueden representar figuras
como identificatorias, en el fondo, o sea, como personas que se vuelven ídolos para los jóvenes que también participan de este mundo. ¿Y cómo podemos enfrentar juntos esta realidad? Nuestras autoridades, nuestros políticos se hagan cargo, quien sea el futuro presidente de Chile tenga claro que este no es un tema de recaudación, es un tema de sanidad mental y de salud mental. Pensar el trabajo terapéutico, clínico, con alguien que esté presentando este problema no puede ser solo individual. O sea, si bien es fundamental contar con espacios de psicoterapia individual, es importante en el caso de los jóvenes, por ejemplo, incluir a las familias, a las escuelas, al entorno social, porque como te mencionaba, este es un problema que trasciende solo lo individual. Avanzar en la regulación y en cómo entendemos el dinero son parte fundamental del cambio de mentalidad para que las generaciones actuales y las futuras tengan una relación más saludable con el juego. Según una encuesta realizada en 2024 por Ipsos, el 69% de los chilenos cree que la salud mental es el principal problema en términos de salud en el país. Hoy queremos hablar de esto, de cómo podríamos tal vez innovar en la aproximación a los asuntos de salud mental con Olga Toro Devia, psicóloga, doctora en salud pública, académica de la Escuela de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, que nos va a ayudar a mirar, a pensar en los nuevos paradigmas, a transformar la mirada. Muchas gracias por estar aquí, Olga. Hace mucho tiempo queríamos tenerte, así que como que justo en Navidad se nos cumple un deseo. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar en un programa que además está haciendo tanto por poner en la conversación de la agenda pública este tema que, tal como tú señalabas, es un problema que le preocupa a las personas, mucho más que antes. Estábamos hablando recién antes de comenzar la entrevista sobre todos tenemos las necesidades de mejorar. Y también los psicólogos, y también las personas, y también todos los que somos parte de este ecosistema de la salud mental, que en el fondo nadie está afuera, porque todos vivimos de alguna forma nuestra propia realidad, la realidad colectiva, la realidad de alguien cercano, y nos enfrentamos también al sistema de salud. Y tú me decías, es tan importante que comprendamos los factores más poblacionales y no solo los factores individuales para aproximarnos a una conversación de salud mental. ¿Por qué? ¿Qué significa eso? Cuando vemos los indicadores de prevalencia en la población sobre distintos tipos de problemas de salud mental, lo primero que nos tiene que llamar la atención es sobre esa magnitud de las prevalencias, ¿no? Algo tan generalizado. Cuando vemos cifras como las que nos entrega la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Que la mitad de las personas de la población se va a enfrentar alguna vez a un problema de salud mental, o que los problemas de salud mental, la mitad de esos problemas comienza antes de los 15 años y el 75% antes de los 18 años. Entonces empezamos a mirar qué pasa con el entorno donde estamos creciendo. Empezamos a mirar de una perspectiva más social. Ya no la salud mental como un problema específico de la salud pública, sino la salud mental como un problema social complejo. Hace mucho tiempo, las miradas de cómo vemos la salud, ya no solo como ausencia de enfermedad, nos ha llevado a mirar los determinantes sociales de la salud o la determinación social de la salud. Y entonces observamos que hay muchas condiciones, desde las condiciones materiales de vida, como también las condiciones sociales de vida, que hacen que las personas podamos tener una salud mental óptima. Para mí es fácil imaginar cuáles pueden ser las condiciones materiales de vida que te lleven a tener problemas de salud mental. Creo que todos de alguna forma lo entendemos o lo hemos vivido o tenemos a alguien cerca que lo ha vivido, no es difícil imaginarlo. Pero ¿cuáles son las condiciones sociales que podrían sí generar entornos más propicios para desarrollar problemas de salud mental? Todos los entornos sociales que sean inseguros para desarrollar las tareas psicosociales de cada etapa de la vida son factor de riesgo. Dame ejemplos. La violencia social, ¿no? Que tiene que ver con la inseguridad de la vida cotidiana, por eso también para la conversación en Chile los temas de seguridad adquieren especial importancia. A mí no me llama la atención que está muy vinculado a salud mental. El aislamiento social,
hemos visto, ¿no?, que hay un informe mundial de la OMS sobre los problemas de desconexión social como hoy día como problema de salud pública, y se habla incluso de, así como hablamos de lo psicológico, de lo mental, de lo físico, también hablamos de una salud social, ¿no? Y en este aislamiento también podemos encontrar formas de relación que no son sanas, ¿no? Formas en que hay violencia que puede ser explícita o tácita, formas de discriminación, percepción de injusticia social, el efecto de las desigualdades en nuestro país y que provoca, ¿no?, falta de capital social, falta de cohesión social. Todos esos son contextos inseguros para las personas, ¿no?, para desplegar las habilidades sociales. Que quería entrar en esta idea de inseguridad porque, por supuesto, lo primero que se nos viene a la cabeza tiene que ver con la exposición a la delincuencia o la sensación de fragilidad por el delito, podríamos decir, porque es además lo que vemos más en las noticias. Pero la inseguridad aquí tiene otros significados también. En cuanto me siento tranquilo para expresar quién soy, deduzco de lo que tú estás diciendo, en cuanto puedo participar, siento que soy llamado o no a participar de una cierta cosa colectiva, de una opinión desde mi barrio hasta mi trabajo. Y entonces la inseguridad se trata de algo mucho más amplio que solo lo que tendemos a entender por seguridad, ¿no? Así es. Hoy día podemos ver una distinción en los conceptos entre salud mental y enfermedad mental. Habitualmente hablábamos de salud mental y terminábamos hablando solo de enfermedades mentales, ¿ya? Hoy día hacemos esa distinción. Y cuando hablamos de salud mental, estamos hablando de un equilibrio entre la dimensión cognitiva, emocional y conductual. 3 dimensiones muy importantes del comportamiento humano, ¿no?, de la mente humana. Y entonces, cuando yo tengo ese equilibrio y logro relacionarme conmigo misma de manera positiva, es decir, tengo autoestima, tengo autovaloración, conozco mis potencialidades y mis limitaciones, pero también establezco relaciones afectivas con otros, ¿no?, familia, pareja, amigos, compañeros de trabajo, vecinos, distintos niveles, ¿cierto?, de compromiso afectivo en esas relaciones. Además, tengo esas capacidades para enfrentar las adversidades de la vida, porque aprendimos que salud mental no es sinónimo a no tener problemas, ¿no?, sino a cómo tenemos estas capacidades y resiliencia para enfrentar, ¿no?, las adversidades de la vida. La vida te va a presentar problemas sí o sí, eso lo damos por garantizado. Y también podemos contribuir a nuestra comunidad. La relación de intercambio con nuestro entorno es clave. Entonces, en aquellos modelos de enfermedad mental que entendían como algo que se rompió dentro de tu cerebro y por lo tanto encerramos a esa persona. Era súper incompleto. Es una visión que finalmente terminó siendo iatrogénica para que esa persona recuperara su vida, ¿no? Y esta definición de salud mental es distinto a la definición de enfermedad mental, donde yo tengo síntomas clínicamente significativos en estas esferas, ¿no?, en lo emocional, en lo cognitivo, en lo conductual, y que hacen que tenga una disfunción en mi relación con el entorno. Pero si una persona con un diagnóstico de una enfermedad mental recibe los apoyos adecuados, esa persona, teniendo un diagnóstico psiquiátrico, puede gozar de una muy buena salud mental. Varias cosas que me quedan. Primero, que es iatrogénica. Me dejaste mal con el... ¿Qué? Es cuando tú quieres, piensas que estás haciendo un bien y eso que tú haces termina siendo peor. Te castra finalmente. Es peor. Entonces, estos dos conceptos y esta mirada que le llamamos el modelo dual hoy día de la salud mental, porque podemos tener una enfermedad mental no es sinónimo ahora de no tener salud mental. Este modelo dual nos lleva a entender que el contexto y las variables sociales, económicas, de vivienda, es
parte de la recuperación. Déjame entrar ahí porque en Sanamente, súper espontáneo, no lo sacamos de ningún libro, no es ni un concepto, siempre decimos que la comunidad es la aspirina. Es como, es ahí donde uno puede de alguna manera trabajar también una manera de medicarse con humanos, medicarse con una dosis de comunidad, con una dosis de pertenencia, con una dosis... y me encantaría saber si es que tú has visto que hoy, tanto en la clínica directa con pacientes como en las aproximaciones más generales, está permeando esta idea. Y lo planteo porque creo que venimos de un modelo donde yo tengo mis problemas, me los explico por mi propia historia y solo yo me puedo sacar adelante de alguna manera con algo que alguien me enseña a mí. Está todo muy centrado en el individuo. A pesar de que somos como las hormigas, como las abejas, somos seres muy, muy sociales. Entonces, ¿has visto tú que esto como que te receten por un lado algo para ti y por otro lado una dosis de comunidad está empezando a entrar en la conversación? Absolutamente. Cuando nosotros miramos cómo cuidamos la salud mental a nivel poblacional, nosotros miramos este ecosistema no solo desde el individuo, donde el individuo es absolutamente central, no es que lo descuidemos, pero es un individuo en contexto y por lo tanto la comunidad tiene un rol muy importante. Aquellas comunidades o aquellos lugares donde tú tienes espacios de seguridad, ¿no? En tu contexto, que hay una definición de Amy Edmondson, que es muy linda, que ella se dedica a los temas más bien laborales, pero tiene una definición de seguridad en el contexto que es aquel lugar donde puedes ser tú mismo. ¿Ah? Mira qué bella definición. Entonces, en aquel lugar donde tú puedes ser tú mismo y ser querido, ¿no? De esa forma, y tienes relaciones, contribuyes a ese entorno, te sientes parte de algo. Esos son lugares que van a ser muy propicios para cuidar tu salud mental, ¿no? Y por lo tanto es el entorno donde vivimos. Y esos entornos son la escuela, desde muy temprano, ¿no? Hoy día, por ejemplo, todas estas medidas preventivas en la escuela, ¿no? Cuando los niños entran al jardín infantil y aprenden las emociones y les enseñan a identificar emociones. Eso es tremendamente relevante, porque una de las cosas que vemos en el mundo adulto, que cuando tú no has hecho un trabajo de conocerte, de explorar cómo sientes, a todo le pones que tienes rabia o tienes pena, como si fueran las únicas emociones posibles. Y sobre todo vemos que en los varones la pena se expresa en rabia. Rabiosamente, claro. Todo claro. es a través de enojo, porque no tenemos esa exploración que es una exploración que necesariamente es en relación a otros, ¿no? No nos construimos los seres humanos sin otros. Somos una especie que se construye en la relación con otros. Nuestra personalidad, la forma en que nos comunicamos, nuestros estilos culturales, la única forma de construirnos es con otros. Pensando en mucho del público y de la audiencia de Sanamente, hay muchas personas que nunca han ido a un psicólogo o a una psicóloga y se han encontrado en Sanamente como aprendiéndose, ¿no? Aprendiendo de sí mismo, aprendiendo de sus relaciones de pareja, de sus relaciones con otros, y por lo tanto siempre avanzamos en tratar de ofrecer caminos, ¿no? Entonces, muchas veces decimos como un buen camino para empezar a trabajar la salud mental es, por ejemplo, el ejercicio. Está súper comprobado científicamente que el ejercicio nos ayuda mucho. Pero creo que nunca habíamos dicho de manera tan explícita que tal vez uno debería, si se siente mal, si está en un mal contexto, buscar una solución también en encontrar una buena comunidad. Buscar sus medicinas sociales, ¿no? Y ahí me encantaría saber si es que existe una aproximación de salud pública que directamente recete eso, como ejercicio, grupito. Absolutamente. Hoy día hay cada vez más interés por pertenecer a grupos terapéuticos, ¿ya? No era parte de nuestra cultura, ni siquiera sobre la indicación. Yo te podía indicar, mira, sería muy bueno para ti asistir a un grupo terapéutico con otras personas, un grupo de autoayuda, incluso no necesariamente dirigido por un profesional de la salud mental, y había resistencia.
Hoy día eso está cambiando. Las personas... Por parte de los pacientes. Por parte de los pacientes. Preguntan por esos espacios. Pero también los profesionales están incorporando, porque también la ciencia empieza a ofrecer diversos tipos de técnicas para poder incorporar en una lógica más grupal, ¿no? Empiezan a tener mucha fuerza las terapias de tipo de familia o de tipo grupal, y también los apoyos que se llaman las intervenciones psicosociales grupales, que son de diversa naturaleza. Y para varios de los problemas de salud mental, ciertas técnicas grupales son mucho más efectivas que las individuales. Entonces, también en la medida que la ciencia aporta evidencia de cuáles estrategias grupales son más significativas y son más efectivas para las personas, pero incluso hago la distinción en efectiva y significativa, porque algo que hemos aprendido de las agrupaciones de personas usuarias de servicios de salud mental y de personas que llamamos con experiencia vivida, porque hoy día en el modelo de comprensión reconocemos a las personas, no solo los expertos porque han estudiado los fenómenos, sino que a los expertos porque han tenido la experiencia. Y para ellos aparece significativo esas experiencias de apoyo mutuo. Y dicen, mira, las técnicas terapéuticas habituales te enseñan mucho a manejar síntomas, pero no te aportan mucho en la educación, no te aportan mucho en cómo tiene que reaccionar la familia. Pocas veces se incorpora a la familia por un malentendido de que es adulto y entonces hay que respetar su privacidad. Y eso se entiende mal, ese principio, que es muy cierto, con poder también apoyar a la familia a entender lo que le está pasando a esta persona, ¿cierto? Y poder acompañarlo. Muchas veces los pacientes dicen, siento que en la sesión terapéutica avancé un montón y llego a mi casa y nadie entiende, yo hice un avance reflexivo que mi familia no me acompañó. Y no podemos culpar a la familia por ello. Entrar un poco ahí porque la pandemia, diría que la pandemia tuvo muchas sombras, pero tal vez uno de los grandes regalos que nos dejó fue como un pop-up de que realmente era importante el tema de la salud mental, de que en serio estamos sufriendo, porque no es que empezamos a sufrir en la pandemia, veníamos sufriendo hace mucho rato, pero ahí como que hubo una linterna que permitió verlo de manera más clara y también explotaron los números, también eso ocurrió. Pero un impacto muy grave en la pandemia lo hemos visto en los niños y también en los adultos, fue una falta de ensayo de lo social por efecto del aislamiento. Y hay muchos que se quedaron en ese estado. De verdad se ve mucho en niños y en adolescentes, pero en los adultos también hubo algunos que nunca pudieron recuperar ese músculo. Y entonces, en terapia de adultos y particularmente esta aproximación que tú planteas, ¿cuán urgente está siendo de verdad recuperar los grupos, sobre todo ante el llamado de la OMS, cuando uno de nuestros principales problemas es la soledad? Como cuando tú ya estás muy solo, salir de ahí es un esfuerzo gigante, porque está además muy cargado de miedo, muy cargado de la experiencia y del dolor de haber estado tan solo, ¿no? Así es. Hay que pensar que las estrategias en esta línea no necesariamente se van a dar en un contexto de una instalación de salud. Eso es lo primero que nos tenemos que sacar de la cabeza. Las estrategias preventivas de salud tienen que estar en los entornos donde viven las personas, ¿no? Y entonces hay muchas estrategias que se pueden incorporar en programas sociales. En nuestro país, por la forma en que está organizado políticamente el país, el espacio de la comuna es clave. Claro, las municipalidades tienen muchos programas, además. Exacto. Cuando las municipalidades desarrollan programas sociales, ¿no? Y entonces vemos llenos en las plazas, y lo vemos cada vez más, en las plazas distintos tipos de talleres, ¿no? De yoga, de arte, de tejido, de zumba. Esos espacios se constituyen en espacios de intercambio social y son clave, no solo por lo que vas a hacer, el contenido de lo que vas a hacer, sino porque te obligas a estar con vecinos, a conocerte. Yo no he escuchado a nadie que no valore esos espacios. Y son espacios que son simples. Eso es muy terapéutico. Cuando estuve hace poco en un proyecto muy lindo con colegas de la Universidad Católica que están desarrollando iniciativas en parques y a través del arte, y yo les decía, mira, lo que yo veo aquí es arte,
en un parque, pero lo que veo sobre todo es conexión social. Veo una invitación a que las personas jueguen entre niños, adultos, sin importar la edad. Y lo que hace que cuando tú tienes espacios así, que no son formales, no son institucionales, las personas que se sienten solas y que salen a caminar, que salen con su mascota y ven esto y se aproximan, es una aproximación menos temerosa, es más natural y empiezan a encontrarse. Y si esto tú empiezas a hacerlo regularmente, empiezas a generar rutinas de encuentro. Pero aparte es una muy buena excusa. O Así sea, es. si estás solo y te cuesta o te avergüenza, de hecho, reconocer que estás solo, decir que no, es que yo soy fanática del tejido. Listo, es como una forma mucho más fácil de llegar, ¿no? Dijiste algo que me parece interesante y es que sabemos también, está muy documentado que cada vez no solo nos cuesta el encuentro, sino también el encuentro intergeneracional. De hecho, estos talleres muchas veces son de señoras, de señores, de niños. ¿Cuánto está mirando la salud pública la forma de intencionar encuentros intergeneracionales? Hacer talleres de familias, por decirlo de alguna Ese manera. es un tremendo desafío, Paloma. Yo creo que ahí tú has dado al clavo con la pregunta. Cuando yo miraba este proyecto, estas colegas, y me llamó tanto la atención, fue precisamente por eso. Porque vi, ellos generan obras de arte lúdicas, aprendí mucho de que había una línea lúdica del arte, donde tú juegas con las obras de arte. Y yo lo que veía eran niños con adultos y jóvenes jugando sin barreras. Y dije, qué interesante este fenómeno que está ocurriendo acá, porque falta intencionar esos espacios de encuentro, y sobre todo con los jóvenes. Uno de los diagnósticos preocupantes del estudio de conexión social fue que siempre pensábamos que las personas mayores en estas sociedades, ¿cierto? Vivir en las zonas urbanas, ya no tenemos las familias extendidas, eran las personas mayores las que estaban quedando solas. Y cuando lo que observamos en este estudio, que la población joven, ¿no? en la adolescencia más tardía, son quienes viviendo con gente tienen un profundo sentido de soledad, eso es muy preocupante. Justo en la edad que nosotros definimos que es la más gregaria, en la edad donde lo que nos importa es lo que nos dicen los pares. Por lo tanto, el dolor también es de ese tamaño, ¿no? Exacto, de esa ausencia. es doblemente preocupante. Claro, los estudios nos señalan la dificultad de las tecnologías de las comunicaciones, ¿no? que hacen que los jóvenes se aíslen. Y aquí siempre le digo yo a mis estudiantes, la única forma de entrenar las habilidades sociales es con otros seres humanos, incluso desde el punto de vista cerebral, ¿no? La conexión a través de las redes sociales no hace que la parte de tu cerebro que tiene que funcionar para esto se desarrolle. Solo lo hacemos a través del contacto con otros seres humanos. Y entonces ahí tenemos realmente un desafío, la conexión entre las distintas generaciones, porque estamos viviendo realmente una transformación en esta era digital. Estamos viviendo una transformación social que yo creo que todavía no dimensionamos, que la pandemia nos ayuda a iluminar lo importante que es no estar aislado, y eso es una señal, es un semáforo que nos tiene que alertar en este momento de transformación social, en donde yo soy muy esperanzadora de las tecnologías, ¿no? Y creo que tenemos que tener ese cuidado de cuidarnos emocionalmente a través del cuidado de nuestras relaciones sociales. Y ahí tenemos un tremendo desafío, no solo para las prácticas de las políticas, sino que también para la investigación. Te quiero agradecer mucho por esta conversación y que prospere, que polinice, porque nos hace tanta falta para acelerar nuestra recuperación social. Así es. Muchas gracias. Nosotros siempre muy entusiastas de todas estas conversaciones. Mientras escuchaba a Olga, pensaba cuántos lugares van a empezar a estar libres de celulares de la misma forma que uno no puede fumar, tal vez hay lugares en los que va a poder entrar sin celular para poder intencionar el encuentro. O el efecto que tuvo después de la pandemia el boom de los juegos de mesa, que medio que se nos olvidó, pero qué contentos estábamos de volver a jugar juegos de mesa. ¿Lo recuerdan? Bueno, para que se queden empollando la idea de qué cosa podrían hacer como un antídoto social, vamos a una pausa y volvemos con más.
Creer que tenemos un defecto en nuestra apariencia puede ser más que una incomodidad, puede interferir en nuestra rutina, en nuestras relaciones con otros y, por supuesto, en nuestra relación y nuestra percepción de nosotros mismos. ¿Qué es la dismorfia corporal y cómo podríamos reconocer si es que tenemos eso, ¿no? La psicóloga clínica y directora de la clínica Libre Vivir, Fernanda Mena, nos cuenta más en la siguiente cápsula de experta. La dismorfia corporal se identifica por una preocupación excesiva referente a la apariencia física en términos de la percepción que tú tienes de ella. En sí mismo no es un problema con el cuerpo real, sino más bien cómo yo lo percibo. La dismorfia corporal llega incluso a alterarse mi percepción de esa zona. ¿En qué sentido? En que, por ejemplo, yo puedo decir, no me gustan mis brazos, no puedo salir a la calle con estos brazos, necesito ocultarlos, o incluso si tengo mucho calor, imposible que yo vaya a sacarme, por ejemplo, esa prenda de ropa para exhibir esa parte de mi cuerpo. Que la distorsión también puede darse en, yo tengo un cuerpo delgado, pero percibo que mi cuerpo es mucho más grande cuando me reflejo, por ejemplo, en espejos o en fotos, como también puede ser al revés. Hay muchas personas que tienen un cuerpo grande de pronto y ven su imagen afuera reflejada en una foto o en un espejo, y es muy distinta, de pronto la ven mucho más delgada de lo que es. Los factores que más influyen entonces pueden ser los biológicos, pero también los ambientales. La hegemonía corporal, volver a la delgadez extrema, la publicidad también incide un montón. Los retos en redes sociales incluso también son muy peligrosos en ese sentido. Puede afectar a nuestra salud mental en términos de que puedes tener síntomas ansiosos, síntomas depresivos, puede generar una autocrítica severa, un diálogo interior muy castigador, rumiación o este pensamiento excesivo. Pienso todo el día o la mayor parte del día en esta parte de mi cuerpo que no me agrada, no solamente no me agrada, sino que no la veo realmente como es. Y problemas incluso a nivel identitario, es decir, yo soy una persona errada o hay algo mal en mí y hasta que eso yo no lo repare, no soy una persona valiosa o digna de experiencias o incluso como de amor. Primero que todo, buscar ayuda. Tiene un inicio y tiene un final. Por lo mismo, no normalizar el malestar. Tenemos que dejar de acomodarnos a la incomodidad, dejar de exponernos a hegemonías en el tamaño corporal, exponernos más a diversidad. Necesitamos acostumbrar al ojo humano a que lo diverso es parte de la naturaleza. Somos parte de ella. No podemos pretender parecer todos lo mismo o vernos todos iguales, porque no todos tenemos ni los mismos orígenes, ni los mismos intereses, ni la misma carga genética tampoco. Encontrar que nuestro valor no reside en cómo nos vemos. Lo menos interesante de nosotros es cómo lucimos. Por lo mismo, reconectar con nuestros valores, reconectar con quién soy o con quién quiero ser y encontrar mi tribu también, en donde yo me veo, en donde yo me encuentro, en donde me siento parte y no soy rechazado, es muy importante. Llega el momento de los puntos de encuentro donde pretendemos impulsar el encuentro a través de compartir con ustedes algunas iniciativas, algunas ideas, tal vez una película que nos permita justamente encontrarnos más rápido y encontrarnos mejor. Y vamos a partir con la Fundación Soy Más, que acompaña a madres jóvenes y ya abrió su proceso de admisión 2026. ¿De qué se trata este programa? Durante un año, las estudiantes inscritas reciben formación gratuita en un oficio, apoyo psicosocial integral y programas de empleabilidad que las prepara para desarrollarse profesionalmente e incorporarse al mundo laboral. La Fundación tiene una sede en La Pintana, en Renca, en Maipú y en Antofagasta. ¿Qué oficios se pueden aprender? Análisis de datos, administración de empresas, gastronomía, peluquería, mantenimiento mecánico industrial. Y es por eso que queremos escuchar ahora a Bárbara Echeverry, directora ejecutiva de Fundación Soy Más, para explicar el impacto que tiene este acompañamiento. Cuando una madre joven recibe el acompañamiento que necesita, emocional, social y educativo, aumentan significativamente sus oportunidades de desarrollarse profesionalmente y ofrecer a su hijo o hija un entorno más estable y protector. Eso es autonomía económica y transformación real. En Fundación Soy Más creemos en el poder de las segundas oportunidades y en romper los círculos de pobreza. Apoyar a una madre joven no solo cambia su historia, también impacta la de su hijo, su hija, de su familia, de su comunidad y el futuro de todo un país.
Ahora les queremos contar que el diccionario de Oxford eligió la palabra de 2025 y es rage bait. ¿Qué significa exactamente? El rage bait, o en español algo así como la carnada de ira, es un término que se ocupa para describir cierto contenido digital que está diseñado, construido, pensado deliberadamente para provocar enojo o indignación. Muchas veces llegando a ser frustrante, provocador, incluso ofensivo. Muchos de nosotros hemos visto esos contenidos. Tomamos el celular, entramos a veces para ver videos de gatitos, pero nos encontramos con algo que es el colmo, un par de reels que en menos de 10 segundos aparece y nos muestra un video distinto creado para generar una reacción emocional fuerte. ¿Pero por qué alguien querría esto?, dicen ustedes. Pues porque ese contenido busca que el usuario se enganche e interactúe, comente, le ponga like, que pelee en los comentarios o que comparta la publicación, que es básicamente el sueldo de todos esos posts que vemos todo el tiempo. El algoritmo premia justamente el comportamiento y le da más alcance a todos esos posts que han sido diseñados para el odio, y por eso estamos, entre otras razones, en el mundo en el que estamos. Este rage bait abunda en las redes. En tiempos de polarización está codiseñando nuestro entorno colectivo digital. Por eso es tan importante entender el concepto y también evitemos morder esa carnada de ira que finalmente nos mantiene mucho más enojados a nosotros, mucho más frustrados y genera un ecosistema desagradable de maltrato. Los usuarios a veces sentimos que no tenemos poder frente a las grandes tecnológicas, pero un poder que tenemos es no poner ese like, es no tirar ese comentario insufrible, es no pelear, al menos en las redes, porque además cada uno de nuestros gestos de odio lo capitaliza una gran compañía en algún lugar del mundo. Vamos a ir a una pausa en Sanamente, pero siempre queremos ir de la mano de ustedes, que son los que también viven todos los días con ustedes mismos y por lo tanto probablemente reflexionan sobre cómo estar mejor. Hola, mi nombre es Marcos Grimalt, seleccionado olímpico del vóley playa y tengo 35 años. Bueno, para sentirme mejor, creo como todo el mundo tenemos días buenos, días malos. Los días malos trato de enfocarme un poco más en el apoyo familiar. Para mí la familia es el pilar fundamental, tanto en mi carrera deportiva como persona. Generalmente en los momentos difíciles estoy fuera de Chile compitiendo, entonces una llamada me aporta mucho para subir el ánimo. Y tenemos la posibilidad junto a mi primo, como viajamos a todos los torneos juntos, de tener ese apoyo familiar cercano. Nosotros tenemos esa muy buena comunicación entre nosotros y nos levantamos en los momentos que lo necesitamos también. Yo creo que es clave el estar feliz con lo que uno hace, parte por esa salud mental. Hay muchos factores externos que siempre nos están afectando en la motivación, en el día a día, y salir adelante es estar con esta limpieza mental a tope. Así que yo creo que como deportista, para mí, que es mi trabajo, mi profesión, es súper importante estar con esa claridad mental. Cuando las cosas son difíciles, a veces lo único que queremos es llegar a la casa y poner una película. Pero esto también puede ser una forma de terapiarse. La filmoterapia es, de hecho, una técnica terapéutica que utiliza películas, series o escenas de esas obras como una herramienta que nos permita reflexionar, poner afuera, comprender emociones o facilitar procesos de cambio personal. ¿Cómo podríamos usarla para mejorar nuestro bienestar? Lo vemos en la siguiente animación. ¿Quién no se ha reído a carcajadas con una buena comedia o llorado a mares cuando muere el perro del protagonista? El cine despierta emociones intensas en nosotros y justamente ese poder es el que aprovecha la filmoterapia, también conocida como cineterapia.
una técnica que utiliza películas y series para explorar problemas emocionales y psicológicos, ya sea como complemento de la psicoterapia o como una forma de autoayuda. ¿Cómo funciona? A través de la identificación con los personajes, la reflexión sobre sus historias y la catarsis emocional que provocan. Quienes se someten a esta terapia pueden reflexionar sobre sus propias vivencias, gracias a lo que ven en la pantalla. Lo curioso es que Aristóteles ya lo había observado en la antigua Grecia. Quienes asistían a las tragedias vivían una especie de purga emocional al empatizar con los protagonistas. Así que ya lo sabes, una buena película no solo nos da un buen rato, también puede abrir la puerta para conectar con nuestras emociones y explorarlas de forma segura. Bueno, como siempre llega nuestro espacio, nuestra sección de recomendados, donde adivinen lo que hacemos, recomendamos cosas, a veces son series, a veces son experiencias, esta vez es un libro. Y les queremos hablar de esta lectura que permite a la familia encontrarse. Oye, pero qué manera de saber hoy día la cantidad de cosas buenas que tiene para la vida colectiva leer. Porque no solo teje una infraestructura básica en el cerebro de los niños y niñas, sino que además genera un vínculo entre padres e hijos o cuidadores y niños. En este caso, El mundo de Teo es la historia de un tigre que parece de alguna manera vivir en otro planeta, porque mira el mundo, pero de una forma distinta a los otros animales. Por ejemplo, a Teo le gusta mucho ponerse su gorro azul. No sale a ninguna parte sin un gorro azul. También a veces le gusta estar muy solo y mantener todo a su manera, de manera a veces puede verse rígido por parte del resto de los animales. Como ustedes tal vez pueden sospechar, Teo es parte del espectro autista y a veces este cuento nos permite reflexionar justamente sobre la perspectiva que tienen las personas que pertenecen al espectro autista, las diferencias que los caracterizan, pero lo relevante que es aprender a mirar para poder empatizar. Porque desearle a alguien que empatice a veces es como un globo vacío, ¿no? Es como, sé empático. Y ser empático no es algo que sepamos todos cómo hacerlo, pero una cuestión que es central para la empatía es aprender a mirar a través de los ojos de otra persona. Esta lectura, u otro animal, esta lectura es de Ediciones Minilupa. Está disponible en las principales librerías del país y sus autoras nos cuentan más sobre este libro a continuación. El objetivo de este libro y de los otros libros de nuestra colección es que los niños crezcan entendiendo que todos somos valiosos tal y como somos. No están dirigidos únicamente a personas con ciertas condiciones o características, sino que buscan que los niños crezcan comprendiendo, conociendo y empatizando con diferentes realidades. A través de nuestras historias fomentamos la empatía, el respeto y la inclusión de manera muy sencilla y cercana para los niños. Nos invitan no solamente a identificarnos con cada personaje, sino que también a ponernos en el lugar del otro, a entender sus desafíos y aprender que realmente las diferencias son las que nos enriquecen. Antes de irnos queremos dejarles una recomendación, otra. Esta vez tiene que ver con esta red que nosotros siempre impulsamos la idea de tejerla, de que ustedes sean parte de esa red, y es en este caso el rol que juega Fundación Míranos. Esta es una fundación que trata y se enfoca en la promoción de la salud mental y la prevención del suicidio en el grupo de personas mayores. Esta es una realidad muy desconocida para la mayoría, pero entre mayores hay muchas personas que de hecho se suicidan. Y es muy importante que podamos desarrollar herramientas nuevamente empáticas para aprender a mirar la realidad de las personas mayores, sus propias necesidades e identificar señales que nos permitan a nosotros ser parte de una red que protege a otras personas. Si quieren más información pueden revisar su página web www.fundacionmiranos.org. Y respecto de esto, es una especie de lente, de mirada para mirar a otro, que no es fácil. Además, porque muchas veces las personas mayores pasan mucho tiempo solas y por lo tanto no tenemos tantas oportunidades para cruzarnos e identificar esas señales. Por eso es tan importante que logremos ampliar nuestra perspectiva, integrar nuevas herramientas y comprender mejor cómo viven las personas en sus distintas etapas de la vida para que seamos mejores compañías para todos, transgeneracionalmente. Estamos inevitable, ineludible y afortunadamente conectados. Esa es la realidad de nuestra especie.
y por eso es tan relevante que nos sintamos responsables unos de otros para estar en una comunidad, en una sociedad donde nadie sienta que sobra y que se pueda sentir abrazado, sostenido por esta red que estamos tratando de tejer. Así que los invitamos a seguir conectados a través de Sanamente, en nuestros distintos capítulos, a través de los distintos contenidos que tenemos en nuestro sitio web, en nuestro canal de YouTube. Tanto Fundación Rasmus y Grupo CAP, que son socios antiquísimos de esta causa tan profunda que tenemos por visibilizar los asuntos de salud mental. Estamos todos muy comprometidos en que ojalá este contenido llegue a más y más personas a través de distintas alianzas que estamos todo el tiempo firmando con nuevas instituciones, con distintas empresas. Queremos reiterar nuestro compromiso con polinizar cada vez más con los contenidos de Sanamente, volver a aclararles a ustedes que estos contenidos además son gratuitos. Si ustedes tienen una institución, un colegio, una empresa que realmente necesita tener más herramientas para poder hablar de salud mental, por favor, escríbanos, porque en Sanamente queremos tener cada vez a más personas, a más instituciones siendo parte de esta comunidad. Nos encontramos en otro capítulo, siempre por CNN Chile. Sanamente es una coproducción de CNN Chile con Fundación Rasmus y Grupo CAP.